De mi colección Física y Química para Poetas. Es decir, que no necesita tener mayor conocimiento de matemáticas. Hoy voy a hacer una popularización de la diferencia entre calor y temperatura. Normalmente decimos el calor es una forma de energía, pero hay un problema. Exactamente nadie sabe qué es la energía. Se manejan sus utilidades, se hacen sus aplicaciones, en fin, pero la esencia en sí de lo que es la energía se desconoce. Por lo tanto, el calor, que es una forma de energía, no sabemos de qué está hecho, diciéndolo en palabras muy comunes. Sin embargo, hay algunas hipótesis. No voy a entrar a discutir esas hipótesis porque no es el objetivo ahorita. Pero hay una hipótesis que es la teoría ondulatoria. La dejo simplemente mencionada. Y hay una hipótesis que es la hipótesis corpuscular. Esta sí me interesa. Es que con la otra no podría explicar lo que voy a explicar. La teoría corpuscular, ¿qué dice? Que la energía, por lo tanto el calor, está formado por partículas. Está formada por partículas. A principios del siglo XX, 1900 algo, el profesor Max Planck hizo varias publicaciones sobre su teoría cuántica de la energía y consideró que la energía, el calor, entre ellas, está formado por unos paqueticos muy pequeños, por unos corpúsculos, a los que él en francés llamó los quanta, y que en español llamamos los cuantos. Pero es lo mismo. O sea, el calor, estaría formado por esos paqueticos, por esos corpúsculos que llamaba Max Planck, los quanta. Max Planck era un físico alemán. Se puede decir es el padre de la mecánica cuántica de alguna forma. Bueno, entonces, si aceptamos que el calor está formado por cuantos, por partículas, voy a coger un número muy cómodo, supremamente cómodo. Voy a hablar de 10 cuantos, 10 cuanta. Y vamos a suponer que me fuera posible, estando este vaso prácticamente vacío. Claro, la práctica no lo está. Y yo he hecho los 10 cuanta, 1, 2, 3, 10 cuanta. Ahí la cantidad de calor que tengo es 10 cuanta. Eso se puede trasladar a ciertas unidades. Por ejemplo, ya a nivel práctico, habla uno de calorías. Disculpen que estoy un poquito resfriado. Entonces, la cantidad de calor aquí sería 10 cuantas. Si tengo otro recipiente, evidentemente más pequeño, ¿verdad? Mucho más pequeño, y echo los mismos 10 cuantas acá, 10 cuantos, la cantidad de calor en los dos recipientes es igual. 10 cuantos igual a 10 cuantos. Sin embargo, la temperatura no es la misma. Ahí es donde va mi diferencia entre calor y temperatura. Este recipiente, por ser más pequeño, tiene los cuantas más concentrados. Es decir, los mismos 10 cuanta están en un pequeño espacio. Están muy concentrados, muy reunidos. Entonces, en este recipiente, la temperatura es mayor que en este recipiente. Porque aquí también existen los 10 cuanta, pero como el recipiente es más grande,
están muy dispersos. Eso se manifiesta como una baja temperatura. Piense que calor y temperatura no es lo mismo. Si fuera a entrar en detalles, que no lo voy a hacer ahorita, la temperatura se mide con un termómetro, el calor se mide con un calorímetro, la temperatura se mide en grados, hay de distintos tipos, Celsius, Fahrenheit, Raoult, Rankine, Kelvin, bueno, etcétera, hay alguno más por ahí. Y el calor se mide en calorías. La temperatura se mide con un termómetro. El calor se mide con un calorímetro. Como ente físico, el frío no existe. ¿A qué llamamos frío? Nosotros llamamos frío a una baja temperatura con relación a nosotros. Sí, pero eso también es relativo. Lo que para mí es frío, para un pingüino puede ser muy caliente, o para un oso polar. Se puede decir de alguna forma, faltando al rigor científico, que se habla de frío cuando tenemos una poca concentración del calor y que a nuestros sentidos de alguna forma causa una sensación que puede ser desagradable. Por eso ese cuentico de algunos de que jueque con J, jueque se me metió un frío. Hombre, ¿cómo se iba a meter algo que no existe? Si lo quiere decir en palabras que menos rigurosas todavía, usted podría pensar que es algo parecido a la luz y el calor, a la luz y la oscuridad. Lo que existe es la luz. La oscuridad es una ausencia mayor o menor de luz. Y es algo así. La temperatura, dije, se mide en grados. Uno de los, no fue el primero, pero uno de los primeros que fabricó un termómetro realmente funcional fue Andrés Celsius, un astrónomo y físico sueco. Si la memoria no me falla, es del siglo XVIII. Sí, creo no estar equivocado, siglo XVIII. ¿Qué hizo Celsius? Él aprovechó una propiedad que tienen todos los cuerpos, unos más que otros, de dilatarse, es decir, de estirarse, o de contraerse con una menor o una mayor temperatura. Hay algunos que se dilatan muy fácil, es el caso del mercurio, del alcohol, por ejemplo. Y por eso Celsius eligió el mercurio. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dentro de un tubito, no tengo ahí acá un tubito, supongamos que este suero es un tubito. Dentro de un tubito de vidrio, al vacío, puso algo de mercurio en el fondo. Se fue a la orilla del mar, en Suecia, en invierno, en la playa, y sumergió el tubito que tenía mercurio en agua que previamente él puso a hervir, a ebullir. Y él observó cómo, estando a nivel del mar, a medida que el agua continuaba hirviendo, la columna, el mercurio que echó ahí, subía, y tal, se estacionaba a cierta altura. A esa altura la llamó porque se le dio la gana, porque no hay otra razón, pero ese se le dio la gana es porque representa una cierta utilidad. La llamó la raya 100. Luego esperó
que esa agua se fuera enfriando, es decir, fuera perdiendo temperatura. Él observó cómo la columna de mercurio, como el mercurio que se había dilatado, ahora se viene encogiendo. Y cuando apareció el primer cubito de hielo, que es el buen observador, ahí puso una rayita. Y a esa rayita la llamó cero. ¿Por qué? Porque se le dio la gana para hacer una medición cómoda. ¿Cómo hacía una medición cómoda? Celsius cogió esta distancia, la temperatura a la cual hirvió el agua y la temperatura a la cual se congeló el agua, la dividió en partecitas iguales, en 100 partes iguales, y a cada partecita la llamó 1 grado. Hoy en día decimos 1 grado Celsius, en honor a él, en honor a Celsius. Hay algo que se utiliza en el lenguaje común que no es muy correcto, pero bueno, al fin y al cabo el idioma, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, lo hace el pueblo. Entonces, por ejemplo, la gente dice, a nivel del mar, el agua ebulle, hierve a 100 grados centígrados. Pues no es muy correcto porque es un pleonasmo. Justamente, centígrado quiere decir 100 centésimas. Entonces ya estamos. Y si usted le agrega 100 centésimas, y si usted le agrega la palabra grado, entonces piense lo que estamos diciendo. 100 grados centígrados, entonces mejor digamos 100 grados Celsius. Y ya. Ahora, decía, el idioma lo hace el pueblo. Entonces, así. Muchas veces uno dice, sí, 20 grados centígrados, en vez de decir 20 grados Celsius. Pero cuando uno tiene cierto rigor científico, debe cuidarse mucho con las palabras. No es lo mismo el vocabulario que uno puede estar utilizando cuando se toma un trago en una cantina, cuando está jugando tejo, que cuando está en un aula de clase, o cuando está departiendo con personas que tienen un cierto nivel cultural y se está hablando de un tema de tipo científico. Bueno, quería hacer esa brevísima explicación. Nada más por hoy. Bueno, chao.